Formación en Adicciones es un espacio para capacitarnos sobre el consumo problemático de drogas y sobre temas generales de psicología que nos ayuden a comprendernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea. Los mecanismos de defensa. A veces nuestra mente no busca la verdad, sino protegernos. Es que tiene mucho trabajo buscando constantemente el equilibrio entre nuestros deseos, nuestro deber, tratando de ver cómo mantener el contacto con la realidad y viendo cómo hacer para adaptarnos frente a las distintas situaciones de conflicto que se nos pueden aparecer todo el tiempo. Por eso el yo desarrolla distintos mecanismos de defensa para mantenernos a flote y no colapsar. Todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones de frustración, a conflictos que son vivenciados como peligros que amenazan la integridad del yo y por lo tanto producen angustia y ansiedad. Y para defendernos de ellos usamos los mecanismos de defensa, que son formaciones inconscientes de adaptación y de reducción de la ansiedad que sirven para defendernos frente al conflicto. Pero no tenés que preocuparte. Todos desplegamos todo el tiempo mecanismos de defensa y son parte de las herramientas que tenés para adaptarte. La plasticidad del yo se ve en la posibilidad de disponer de distintos y variados mecanismos. De hecho, usar rígida e indiscriminadamente siempre los mismos mecanismos frente a distintas situaciones hablaría de dificultades de adaptación propio de los trastornos de personalidad. Lo importante que te tiene que quedar en claro es que los mecanismos de defensa son inconscientes y que si bien reducen la ansiedad, no resuelven el conflicto. Los mecanismos de defensa más habituales son la represión, la regresión, la formación reactiva, la racionalización, la negación, la proyección, la introyección, la sublimación y la somatización. Veamos uno por uno. La represión. Ese mecanismo por excelencia consiste en negar un conflicto o parte de él, eliminándolo de la conciencia. Pero esto no quiere decir que el conflicto desaparece y de hecho desde el inconsciente seguirá actuando. Usualmente se reprime lo más inaceptado socialmente de nuestros impulsos. Por ejemplo, me olvido de la vergüenza que pasé con mis amigos cuando una chica me rechazó en una fiesta. Regresión. Cuando el sujeto en el recorrido del proceso de evolución de su psiquismo no puede resolver un conflicto y esto le genera frustración, se defiende de él volviendo a conductas evolutivamente anteriores ya superadas en su desarrollo, ya que allí sí tenía placer. Esto supone que el individuo no ha logrado superar con toda normalidad la etapa a la que recurre en su fijación. Por ejemplo, el adolescente frente al temor de proyectarse en el mundo adulto regresa a veces a conductas infantiles ya superadas. Otro ejemplo puede ser la ansiedad oral manifestada al comer o al fumar. Formación reactiva. Es cuando se tienen pensamientos o deseos que provocan ansiedad y se reacciona con una conducta totalmente contradictoria. Por ejemplo, los adolescentes suelen reaccionar a las pautas de los adultos, actuando de una manera contraria a como lo harían habitualmente y haciendo algo solo porque es lo contrario de lo indicado. Otro ejemplo pueden ser los síntomas obsesivos, como lavarse compulsivamente las manos, que puede ser una defensa de un complejo de culpa reprimido que te hace sentir muy sucio. Negación. Es el mecanismo por el cual el sujeto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Por ejemplo, a pesar de todas las evidencias, el novio que no quiere darse cuenta que su novia le es infiel. Proyección. Consiste en atribuir a otras personas u objetos intenciones o motivos que son propios del sujeto, pero que él desconoce. De este modo se libera del conflicto cargando con la cuestión a otros. La persona no reconoce estos procesos como propios, sino que los experimenta como si fueran de otros. Por ejemplo, los padres que se proyectan en la elección vocacional de sus hijos. Popularmente se hace referencia a la proyección con el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición. Introyección. El sujeto asimila sus conductas características del otro pero como si fueran propias. Por ejemplo, para resolver un problema, un niño cuando está solo piensa: ¿cómo lo resolvería mi mamá? Juntas, la proyección y la introyección componen el proceso de identificación.
La identificación es atribuirse a uno mismo rasgos y cualidades que se admiran de otras personas. Claro, se tiende a copiar las acciones y las actitudes del otro, a convertirse en el otro, pero en la fantasía. Somatización. El sujeto expresa la energía propia del conflicto a través de un síntoma orgánico. El conflicto se desplaza al cuerpo y casi siempre el nexo entre el conflicto y el síntoma se desconoce para el que lo padece. Un ejemplo muy sencillo de somatización sería el dolor de cabeza antes de un examen por los nervios o un dolor de panza después de un encuentro interpersonal desagradable. Por último, sublimación. Cuando algo no es socialmente permitido, se genera un conflicto, pero en vez de reprimirlo, se puede sublimar, o sea, encaminar los esfuerzos con un fin socialmente permitido, aprobado, productivo. Por ejemplo, sublimar la agresividad practicando algún arte marcial o boxeo. Si te gustó el video, no dejes de darnos like, de suscribirte al canal para estar al tanto de las actualizaciones y de buscarnos en las redes sociales. Formación en adicciones. Conocer nos hace más libres.